Listo, muchachos. Buenos días para todos otra vez. El día de hoy vamos a hacer la explicación metodológica de la clase del día de hoy, darles la bienvenida al segundo periodo académico, recordarles lo de las notas que teníamos por el comentario que nos había hecho Brexney. Entonces, muchachos, les quería comentar que desde la semana pasada les había escrito el mensaje para que eh, nos fuéramos que adelantando los trabajos pendientes que teníamos en las entregas en mi plataforma. Entonces, es por eso que algunas trabajos o asignaciones que tienen aparecen sin calificación. En el transcurso del día les voy a terminar de calificar lo pendiente, lo que me falta, es decir, los documentos que me han entregado en el transcurso de la semana pasada hasta el día de hoy, para dejar al día sus notas listas. Entonces, chicos, el día de hoy arrancamos con segundo periodo, como ya lo había mencionado, y eh, mencionarles que las entregas de los documentos siguen siendo las mismas, a diferencia de un poquito. Entonces, yo modifiqué mis entregas solo un poco respecto al horario. Entonces, chicos, a continuación les muestro mi pantalla para que se den cuenta cuál fue la pequeña modificación que hice en cuanto al horario. La metodología sigue siendo la misma, los trabajos, los documentos siguen siendo tres. Entonces, en estos momentos ya está compartiendo mi pantalla y vamos a mirar las asignaciones que ustedes tienen el día de hoy para química. Entonces, chicos, si nos venimos a nuestro tablón, esto ya lo encontramos desde hace bastante, un saludo. eh, es importante recordar que por acá se registran, por acá se tienen en cuenta sus asistencias en todas las asignaturas, entonces para poder registrar el saludo oportunamente. Para el caso de la parte izquierda, lo que ustedes pueden ver son los documentos pendientes que tenemos por el día de hoy. Entonces, aquí es donde les quería mostrar la pequeña modificación. Ya se las puedo mostrar más grande. Se entrega el día de hoy el documento uno y el documento 2, como alcanzan a ver en la parte izquierda. Para el caso del lunes, del próximo lunes, se entrega el documento 3, que es la tarea. Entonces, ¿cuál es la tarea? Es un documento que tiene algunos puntos de consulta y algunos puntos procedimentales para realizar durante la semana y tienen plazo de entregarla hasta el próximo lunes, es decir, de hoy hasta el próximo lunes tienen plazo para entregar esta tarea. Recuerden siempre que las tareas tienen un plazo de 7 días después de la clase. Entonces, para que no se dejen atrasar con esta entrega, muchachos, es la tarea. Entonces, son los mismos tres documentos que hemos venido trabajando. Entonces, para el caso de trabajo en clase, podemos ver de una forma más clara las fechas de entrega y las horas programadas para hacerlo. El día de hoy estamos en la semana 11, la semana correspondiente para la primera semana del periodo número 2 en este ciclo. Y con este segundo periodo iniciaríamos todo el proceso ya para terminar nuestro ciclo. Entonces, si le damos clic en la semana 1, encontramos las horas y las fechas en las que fueron publicados. Entonces, para el caso del documento 1, que es este de acá, encontramos que dice que la fecha de entrega es el día de hoy al mediodía, a las 12 de la tarde. Para el caso del documento 2, encontramos también unas instrucciones y encontramos que la fecha de entrega es hoy al mediodía, a las 12. Entonces dice desarrollar el documento 2 en el cuaderno. Aquí además de esto que vamos a encontrar, una lectura y unas preguntas y vamos a encontrar una página de apoyo, de soporte que nos guía un poquito también en los usos y aplicaciones de las familias oxigenadas. Ya para dar por terminado el tema de la semana pasada, que fue la semana 8 y 9, que fueron las familias oxigenadas, retomamos un poquito algo de los usos, como ya lo hemos venido haciendo. Entonces, para el caso del documento 2 encontramos la actividad, encontramos la lectura. Importante hacer énfasis en la lectura, que no debemos copiar la lectura, solo vamos a leer
Vamos a leer lo que se encuentra depositado en la lectura. Es cortica, de hecho empieza con una historieta y después de leer esa historieta y después de leer lo que se encuentra al final, vamos a responder estas tres preguntas. La primera, la segunda y la tercera. ¿De acuerdo? Para el caso de los objetivos, omitimos esta parte, solo nos vamos a enfocar en leer esa pequeñita lectura y esta pequeña historieta y vamos a realizar estas tres preguntas. ¿De acuerdo? Para el caso de la página que estamos viendo acá, es una página como con una visita, entre comillas, guiada de algunos usos y aplicaciones de las familias oxigenadas. Ya mientras carga les sigo mostrando los documentos. Para el caso del documento uno, ustedes ya lo conocen, son los desempeños de la semana del día de hoy, semana 11 con su fecha respectiva y con su frase, ¿de acuerdo? Para el caso de los desempeños, como la semana de hoy es solo la semana 11 pues solo tenemos estos desempeños, ¿de acuerdo? Para el caso de entonces de la actividad 2 viene este documento, ya que carga la página, vamos a echarle una repasada. Entonces, esta es la página que les estoy compartiendo, muchachos. Trata algo de los usos relevantes de algunos compuestos o familias oxigenadas. Entonces, si le damos play en la parte superior izquierda de la pantalla, el- el- la, pro- la presentación se va a empezar a, a correr sola, ¿de acuerdo? Entonces nos muestran algunos éteres, las propiedades y las aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones o las propiedades físicas y químicas, nos muestran unas características, bastante características de los éteres, como olores agradables en cuanto a sus propiedades físicas, en cuanto a las químicas que se descomponen o que presentan oxidaciones, y así con los demás compuestos que estamos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eh, por ejemplo, algunas aplicaciones de los éteres, venenos para ratas, eh, decía también antiinflamatorios, algunos usos o aplicaciones de los alcoholes y así con los demás compuestos que tenemos ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué otras familias encontramos? Encontramos alcoholes, encontramos éteres, encontramos, eh, ¿encontramos qué? Encontramos ácidos, encontramos las demás familias oxigenadas eh, que habíamos visto con anterioridad en los videos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí encontramos algunos usos del etanol, algunos usos y aplicaciones de los alcoholes más conocidos, como el etanol, que es inflamable, presenta un olor característico, y así con las demás, ¿de acuerdo? Entonces, encontramos también encontramos también que abarcan algo de las propiedades físicas y químicas. Entonces, algunas características que se encuentran bastante ligadas con estos compuestos oxigenados. Y para el caso de la actividad, eh, encontramos que encontramos para el caso de la actividad la misma información, la fecha, la frase, y encontramos unos puntos de consulta y unos puntos ¿de qué? Unos puntos de procedimentales. Entonces, aquí estas preguntas nos permiten relacionar las propiedades físicas y químicas de las familias oxigenadas que ya hemos venido trabajando. Para la primera pregunta, por ejemplo, que nos hablan algo de los anticongelantes, que por qué los automotores o los motores de combustión que funcionan con agua o con demás líquidos funcionan correctamente en regiones donde las temperaturas superan los -10 grados Celsius. Entonces, ¿por qué se relacionan los anticongelantes con las familias oxigenadas que hemos visto? Porque precisamente los anticongelantes que más se emplean, o bueno, los anticongelantes que se tienen características y propiedades de una familia oxigenada, ¿de acuerdo? Entonces, este puntico es un poquito más de lectura y de consulta, al igual que el punto 2. ¿Qué pasa en el organismo cuando una persona se intoxica al ingerir alcohol adulterado? Porque produce ceguera, por ejemplo, ¿qué otros efectos adversos producen en el organismo? Entonces,
aquí tenemos que recordar cuando una persona ingiere, por ejemplo, alcohol normal a cuando ingiere alcohol adulterado. Entonces, recordemos que los alcoholes también son una familia oxigenada de todas las familias oxigenadas que ya habíamos visto. Su grupo funcional es el OH, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven en, en- en el punto 2 estamos hablando de los alcoholes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esos dos punticos son de consulta, son para reforzar un poquito más lo que ya habíamos visto en la semana, hace 2 semanas, perdón, en la semana 8 y 9. Y para el caso del punto 3 vamos a responder lo siguiente. ¿Cuáles son los nombres de las siguientes estructuras? ¿En qué familias se clasifican y en qué industrias se emplean y cuál es su importancia en la actualidad? Entonces, chicos, para el caso de estas familias, por ejemplo, hagamos el ejercicio. Recordemos que en las clases anteriores habíamos visto un video que nos había ayudado a entender un poquito más acerca de los grupos funcionales, qué eran, cómo se trabajaban y por qué se clasificaban donde se clasificaban. Entonces, para el primer ejemplo, el que se encuentra a la izquierda, encontramos un 1H grandísimo. Este grupo funcional representaba, bueno, hacía parte de los alcoholes. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabríamos que el nombre de esa estructura iba a tener una terminación ol correspondiente a los alcoholes, ¿cierto? Entonces, hagamos el siguiente pequeño ejercicio para el caso del nombre. Recuerden que los puntos o los vértices en estas estructuras representan los átomos de carbono. Si nos damos cuenta, donde está mi cursor, está un punto o una arista, que es la esquina izquierda. Este punto o esta arista de aquí representa un átomo de carbón. El que se encuentra justo a la mitad también representa un átomo de carbón y el que se encuentra justo a la derecha al final también representa un átomo de carbón. Entonces, si hacemos el ejercicio de ubicarlos así, encontramos que este compuesto tiene uno, 2 y 3 átomos de carbono. ¿De acuerdo? El que se encuentra a la izquierda, el que se encuentra justo al centro unido al OH y el que se encuentra justo a la derecha. Para el caso de la asignación del nombre, podríamos recordar las normas de la nomenclatura IUPAC, que recuerden que se están actualizando, pero la que habíamos trabajado eh, mencionaba, mencionaba que teníamos que tener en cuenta los 3 átomos de carbono. Para este caso era prop, el prefijo para los 3 átomos de carbono era prop, y la terminación ol. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que para los alcoholes, cuando hay un grupo funcional OH, este hace parte de la familia de los alcoholes y la terminación va a ser ol. ¿De acuerdo? Para el caso de tener en cuenta el número de átomos de carbono que tiene ese compuesto, son 3, ¿cierto? Entonces, el prefijo era prop, ubicábamos el carbono donde se encontraba el grupo funcional OH, y en este caso era el carbono número 2. Entonces teníamos que especificar la posición del grupo funcional. Por lo tanto, este se llamaba prop 2-ol. O también podíamos encontrar su nombre como 2-propanol, que nos indicaba el 2, que en el carbono número 2 se encontraba el grupo funcional OH correspondiente para los alcoholes. Entonces, ¿cuál es el nombre de esa estructura? Podríamos encontrarla como 2-propanol o también la podríamos encontrar como prop 2-ol. Para el caso de la estructura que se encuentra en la mitad, recuerden cuál es la base de los compuestos aromáticos, que es el benceno. Recuerden que era este compuesto de 6 átomos de carbono, formando como una figura geométrica. Entonces, chicos, recordemos que Recordemos que el benceno dentro de su estructura tiene 3 insaturaciones o 3 dobles enlaces que podemos ver. Para el caso del grupo funcional con el que está unido, en la tabla de grupos funcionales encontrábamos que si teníamos un carbono que se encuentra justo debajo de
esos dos dobles enlaces con el oxígeno, unido a un hidrógeno, correspondía al grupo funcional de los aldehídos. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, aquí podemos ver la diferencia enorme con el grupo funcional de las cetonas. Los aldehídos son una familia de compuestos orgánicos oxigenados y las cetonas es otro. Entonces, para que recordemos un poquito, vamos a ver los grupos funcionales de los aldehídos y de las cetonas en la siguiente imagen. Entonces, chicos, eh, recordemos que el grupo funcional se muestra de la siguiente forma. Vemos si este es más grande, no es como igual. Entonces, chicos, tenemos el grupo funcional para los aldehídos y para las cetonas. Para el caso de los aldehídos, tenemos que cuando un carbono tiene un doble enlace con un oxígeno, que es el conocido carbono carbonilo, y este se encuentra unido a un hidrógeno, ese grupo funcional va a corresponder a los aldehídos. Carbono carbonilo, el carbono que está justo debajo de este oxígeno, unido a un hidrógeno. Este grupo funcional de acá ya hace parte de los aldehídos. Para el caso del sustituyente al que se encuentra unido, recordemos que esta R puede significar que está unido a cualquier cadena carbonada, es decir, cualquier cadena o cualquier sustituyente radical. Entonces, para este caso tenemos que es un benceno. A veces esta R se presenta como una AR, que también hace referencia a la palabra aromático. Este sería el caso para nuestro ejemplo. Si recordamos el nombre de la base de los aromáticos, es el benceno. Como tiene el grupo funcional aldehído y no tiene ningún otro grupo funcional o ningún otro sustituyente, el nombre de este compuesto va a ser, no va a ser tan complicado, porque la terminación en la palabra benceno se reemplaza por la palabra aldehído. Por lo tanto, el nombre de la estructura de la mitad sería benzaldehído. ¿De acuerdo? Benza del benceno, haciendo referencia al benceno, y la terminación aldehído, haciendo mención al grupo funcional que tiene este compuesto orgánico. Para el caso de las cetonas, como el ejemplo que se muestra a su derecha, recordemos que el grupo funcional de las cetonas es C, carbono carbonilo, C doble enlace oxígeno, y a los lados encontramos sustituyentes. Para este caso encontramos dos sustituyentes iguales. ¿Cuáles son esos sustituyentes iguales? Los más sencillos que hemos trabajado, que son los metil o los metilo, que son los CH3. No se alarmen si ven el CH3 de la izquierda al revés. Eso hace referencia a que los enlaces se hacen entre los carbonos, ¿de acuerdo? Entre los carbonos son los elementos en los que se hacen los enlaces. Para el caso de esta cetona, eh, el nombre podría ser el siguiente. Tenemos que tener en cuenta los dos radicales que son los mismos, ¿cierto? Ese radical, ese radical más sencillo que hemos venido trabajando se llama metil o se llama metilo, recordando. Al encontrarse dos veces, teníamos que utilizar el prefijo numérico que me indicaba la cantidad de 2, ¿cierto? Para el caso del prefijo numérico que me indica la cantidad de 2 es di. Entonces, como los radicales metil o metilo son los mismos y se encuentran dos veces en esa estructura, el primer nombre que yo asigno es dimetil. Y para finalizar el nombre de esa estructura, termino con el nombre de la familia correspondiente, que son las cetonas. Es por eso que el nombre de esta estructura se construiría como dimetilcetona, ¿de acuerdo? Dimetil por los dos sustituyentes que se repiten y cetona por su grupo funcional. También podríamos nombrarla como la propanona. Recordemos que prop hace referencia a 3 átomos de carbono y la terminación ona hace referencia a las cetonas. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas formas de encontrar sus nombres. Estos serían los nombres para estas estructuras. Entonces, se van a dar cuenta cuando empecemos a trabajar en el ejercicio de consulta
que se conocen por varios nombres, que son los comunes o los técnicos o los nombres técnicos adquiridos por la IUPAC. ¿De acuerdo? Para el caso de la tarea encontramos un ejercicio similar, encontramos un pequeño ejercicio de consultica, en la cual nos hablan de las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, por qué las bebidas como el whisky, el vodka, el ron o el aguardiente no se congelan cuando se dejan, por ejemplo, 1 o 2 días en el congelador. No sé si ya hayan hecho el ejercicio alguna vez en sus casas por cualquier motivo. Pero entonces estas bebidas alcohólicas no se congelan. ¿Por qué no se congelan? Para el caso de la segunda pregunta es el uso regulado del esmalte. ¿Por qué se reguló el esmalte? ¿Qué compuesto tenía el esmalte para haber sido regulizada regulada, perdón, su comercialización? Entonces, para el caso del punto 3 tenemos exactamente lo mismo. Responda a las siguientes estructuras y en esta les ayudo con las dos aromáticas, ¿de acuerdo? Con las que se encuentran en la parte izquierda, que son un poquito más complejas. Los de la derecha son un poquito más sencillas, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de la izquierda, tenemos dos aromáticos. Vamos a ver primero la de arriba, la de la parte izquierda arriba que tiene esos dos bencenos. ¿Cómo sería el nombre? Recordemos que para el caso de los aromáticos, cuando tenemos que los aromáticos no son la parte principal de la cadena o tienen un sustituyente más importante que el grupo aromático, el nombre del benceno se reemplaza por el nombre fenil o fenilo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer con los metilos. El prefijo numérico para 2 es di. Como aquí encontramos dos anillos aromáticos, dos bencenos, y aquí hago la aclaración, el grupo funcional CO, que corresponde a las cetonas, como ya lo vimos, CO con dos sustituyentes, es más importante que los aromáticos. Los bencenos pasan a adquirir el nombre de fenil o fenilo. ¿Cómo quedaría construido el nombre? Básicamente como lo construimos anteriormente. Difenil, haciendo referencia a que hay dos fenil o fenilos, y la terminación cetona, haciendo referencia al grupo funcional. Entonces, ¿cuál sería el nombre de esa estructura? Difenilcetona, por ejemplo. Encontramos más nombres para este compuesto, pero podemos trabajar ese nombre sin problema, ¿de acuerdo? La difenilcetona. Y para el caso del de abajo, recordemos el grupo funcional de los ácidos carboxílicos, que fue la tarea de la semana 8 y 9. Para el caso de los ácidos carboxílicos, recordemos que el grupo funcional es RCOOH. Cuando encontramos un OH unido a un carbono carbonilo, no hace parte de un alcohol, hace parte de un ácido carboxílico. Y podemos ver ejemplos en estas imágenes, en donde los grupos funcionales ácidos carboxílicos están de otro color, están con rojo. Si nos damos cuenta, en la parte inferior izquierda está nuestro ejemplo, el de acá. Es el mismo, tiene el benceno y tiene el grupo funcional correspondiente a los ácidos carboxílicos. Benceno, grupo correspondiente a los ácidos carboxílicos. ¿Por qué recibe este nombre? Entonces veamos. Cuando tiene este grupo funcional, ya sabemos que es un ácido carboxílico. Anteponemos la palabra ácido y tenemos en cuenta su nombre aromático, que es el benceno. Para el caso del benceno, como lo habíamos hecho anteriormente para el benzaldehído, tenemos en cuenta la terminación de los ácidos carboxílicos, que es oico. Es por eso que recibe de nombre ácido benzoico, por nombre ácido benzoico. Ácido por el grupo funcional ácido. Benzo por el grupo aromático que encontramos como base de los aromáticos, que es el benceno. Y la terminación oico sigue haciendo referencia al ácido carboxílico. Por eso este de acá se nombra como ácido benzoico, ¿de acuerdo? Entonces, chicos,
Estos son los dos nombres para estas estructuras, por ejemplo. Es un ejercicio de recordar los soportes que ya habíamos visto. Igual cualquier duda o inquietud de ahorita a las 10 de la mañana volvemos a hacer una videollamada para seguir dejando claras las cositas. Estas de acá son un poquito más sencillas, entonces para que hagamos el mismo ejercicio de recordar. ¿De acuerdo? Eh, no sé si tengan alguna duda o pregunta respecto a la clase, muchachos, o con sus notas anteriores. Les recuerdo que en el transcurso del día, es decir, de la mañana, voy a terminar de revisar los trabajos que ustedes me enviaron a la plataforma, me subieron, que ya aparecen montados, pero que no aparecen calificados. Y en esta semana, pues estaría subiendo la que la, sus notas al Academics. Recordemos, Entonces, una muchachos, preguntita. que. Dígame, Brexney. A mí solo me sale un desempeño. Sí, sí, El sí. desempeño uno me sale el 2. No, 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 Sánchez, es que vea, si está viendo mi pantalla, Sí. Pa- para el caso de la semana 11, que es la semana con la que arrancamos el día de hoy, solo vamos a encontrar un documento, que es el de los desempeños correspondientes para la semana 11, como se indica aquí en la parte derecha de arriba en el documento. Y solo le sale ese, que corresponde a la semana 11. No hay más desempeños Ah, porque bueno. la semana que vamos a trabajar el día de hoy es únicamente una, es la 11, ¿de acuerdo? Ah, listo, 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 señor. Listo, Sánchez. Entonces, les recuerdo, durante el transcurso del día voy a seguir calificando sus trabajos. Recordemos que tenemos que ponernos al día con el plazo que ya había dado. Tengo unos casos específicos de algunos estudiantes que no habían entregado nada y pues ya con ellos había hablado de que se pusieran al día. Para el caso de Diana Milena, que la veo conectada, ya ahorita llegamos a un acuerdo contigo y respecto a las entregas, ¿de acuerdo? Porque no habíamos podido contactarte anteriormente. Entonces, muchachos, esa es la actividad del día de hoy. No sé si hayan dudas o inquietudes respecto a eso o algo más. Señor. Listo, Sánchez. Entonces, ese es el trabajo del día de hoy. Recuerden, esa fue la pequeña modificación que hice para que no entregáramos con retrasos. Tenemos plazo hasta el mediodía para entregar el documento uno y el documento 2. Y les hago aquí una aclaración. Como ustedes se pudieron dar cuenta, en las entregas del día de hoy no tenemos ningún soporte audiovisual. No les quería compartir más para que siguiéramos trabajando con el mismo recurso que ya habíamos compartido, que se encuentra en la semana 8 y 9. ¿De acuerdo? Semanas 8 y 9, que lo habíamos encontrado en la actividad y ¿se llamaba qué? Se llamaba funciones oxigenadas. ¿De acuerdo? Lo encontrábamos en la semana 8 y 9 en el documento uno respectivamente. El primer video, el de 20 minutos, para que lo tengamos presente, para que lo podamos volver a mirar si podemos, o para que trabajemos con los apuntes que ya teníamos de ese video. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente les compartí la presentación para que recordemos más acerca de los usos y aplicaciones y podamos terminar de hacer los dos documentos. Entonces, chicos, no sé si además de Brexney alguien más tenga alguna duda o alguna inquietud. Si no es así, Profe, entonces, Que nos regalan las dígame, notas. profe, una para el pregunta. caso de las, no, dígame, En ese documento de actividad no hacemos el último punto, ¿no? ¿O sí? claro, claro, lo hacemos todo. Grupo carbonilo, ¿En cuál punto? ¿Este de acá? no, ¿O no, en ese cuál? no, en el otro, donde salen las imágenes. Ah, en la tarea. No, Acá para donde el caso de la tarea, sí. dice lectura y Este de preguntas. acá. No, no, Ah, ese ya no entendí. cuenta. No, no, no. En lectura y preguntas, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Solo vamos a leer, no vamos a copiar nada de la lectura. Es una pequeña historieta y al final solo encontramos dos párrafos, son bastante corticos.
Para el caso de las preguntas, perdón, para el caso de las preguntas, solo vamos a responder con una respuesta concreta las tres primeras preguntas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se denomina y cómo está integrado el grupo característico de los aldehídos y las cetonas? Este ejercicio es para que recordemos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la importancia de los aldehídos y cetonas en la vida cotidiana? ¿Conoces la importancia biológica de estos compuestos? Entonces, si no conocemos la importancia biológica, vamos a hacer también el ejercicio de una pequeña consultica, guiándonos también por las dos pequeñas lecturas que tenemos acá, de la historieta y de los dos párrafos del final. Y la última, que es la tercera, los carbohidratos pueden hacer parte de este grupo de aldehídos y cetonas. ¿Cuál es la relación directa que puede existir entre ellos? Para este Y eso caso de los toca hacerlo objetivos, en el eso toca cuaderno hacerlo en el podemos cuaderno. omitir esta, sí, podemos omitir este último y solo trabajamos las tres preguntas. Recuerden, muchachos, que no les pido una hoja por pregunta, seamos claros y concisos, una respuesta eh, coherente y clara, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos siempre que cantidad no es igual a calidad en el trabajo, entonces por eso siempre ¿Hasta qué les hora hay pido. plazo, profe? Para el caso de los dos documentos, muchachos, aquí podemos ver los plazos. El documento uno se entrega hoy al mediodía a las 12. El documento 2 se entrega, perdón, hoy a las 12. Y el documento 3 que es la tarea, se entrega el 4 de mayo a las 11:59. Hasta ese día y hasta esa hora hay plazo de entregarlo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es 4 de mayo? El próximo lunes, Vale, ¿de bro. acuerdo? Listo, chicos. Gracias. Entonces, gracias a ustedes. No siendo más, recordemos que la segunda videollamada la hacemos a las 10 en punto, a las 10 de la mañana. Entonces, vamos a leer, vamos a hacer el ejercicio de consulta y cualquier duda o inquietud a las 10 la resolvemos en la segunda videollamada. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, buenos días a Juan Torres. Estamos dando por finalizada la videollamada. Entonces, expliqué algo del trabajo de la actividad para que por favor la vea y si tiene alguna duda o inquietud me la haga saber. Sí, Tatiana. ¿Cómo así en la página? Ah, ok, las preguntas no, las preguntas las hacemos en el cuaderno, Tatiana. Pero entonces recuerden que no les estoy pidiendo que copien la lectura ni la historieta, solo vamos a responder las preguntas. De acuerdo, Tatiana, gracias a ti. Para el caso de Diana, entonces, ya que estás contactada, porfa, me puedes escribir tu correo electrónico para enviarte un correo electrónico y que nos pongamos en contacto para llegar a un acuerdo con tus entregas, por favor. Para el caso de los demás, no sé si hayan más dudas o inquietudes. El trabajo es como lo hemos venido realizando. Únicamente la modificación que hice fue extender un poco más la hora de entrega. Las entregas ya las encontramos ¿en qué? En el tablón. Y si quieren ver algo de la videoconferencia, recuerden que está grabada y que ya va a ser subida a YouTube. Entonces, chicos, eh, no siendo más, Profe, voy ¿nos a va a dejar de regalar grabar su la número? videollamada. Y gracias a ustedes, chicos. ¿Cómo? Por ahí me dijeron algo. Y si nos va a regalar su número para armar un grupo de WhatsApp. Ah, con el número, pero igual cualquier cosita me pueden seguir preguntando a través del correo electrónico. Es que yo estoy más pendiente en la mañana de los cursos a través del correo electrónico institucional. Del teléfono no estoy tan pendiente precisamente por lo mismo, por estar con ustedes en en la plataforma. Vale. Entonces, chicos, voy a dejar de grabar en estos momentos.